Hola mis queridos amigos, quiero invitarlos a que se unan a mis redes sociales. En Facebook como Iván Darío Moreno, Instagram como @profe Iván Moreno y en mi canal de YouTube, Sion TV Internacional. Allí encontrarán mucho contenido interesante para todos, para grandes, para chicos, para todos. Entonces allí los espero. Hola, muy buen día a todos. Les habla Iván Darío Moreno. Quiero invitarlos a todos a un seminario muy interesante sobre mitos y realidades del sueño el próximo 18 de diciembre, de las 9 de la mañana, hora de Colombia, hasta las 6:30, hora de Colombia. Va a ser un día completo de temas súper interesantísimos porque el sueño es algo que de pronto ignoramos o no le prestamos mucha atención, pero si queremos tener una mejor salud, necesitamos realmente ponerle más atención a cómo dormimos. Entonces, en este seminario, pues les voy a explicar a ustedes un poco sobre la biología del sueño, qué es dormir, cuáles son las etapas del sueño, qué es lo que pasa durante el sueño desde el punto de vista biológico, qué es lo que debemos hacer para tener un sueño más óptimo, qué es lo que no debemos hacer antes de dormir, la relación del sueño con el estrés y la ansiedad, por qué muchas personas sufren de insomnia, porque a veces se nos dificulta dormir, o sea, todas estas cosas las hablaré en el seminario, porque es importante que hoy en día nosotros entendamos el valor de dormir bien, tener un sueño óptimo. Entonces, si quieren más información, dejen sus datos y los estaremos contactando. Los espero pronto en este gran seminario sobre mitos y realidades del sueño. Hola, muy buen día a todos. Les habla Iván Darío Moreno. Soy el rector de Zion International University. Quiero contarles que ya abrimos matrículas para nuestros programas de pregrado. Pueden entrar a la página de www.ziu-almedioonline.org. Allí encontrarán toda la información de nuestros programas de pregrado, también de las certificaciones y cursos libres. Los espero. La información presentada a continuación por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Envío un saludo muy afectuoso y muchas felicitaciones a todos ustedes, estudiantes online de los siguientes países por ahora:
España, Colombia, Bélgica, Venezuela, Estados Unidos, Chile, Dinamarca, Filipinas, Francia, Ginebra, Holanda, Inglaterra, Panamá, República Dominicana, Tasmania y Uruguay. Muchas felicitaciones, que Dios los bendiga y sigan estudiando, sigan preparándose para el futuro, poder trabajar y servirle a Dios como debe ser. Gracias. Sí, muchas gracias a todos ustedes. Un saludo desde donde estén. Los queremos muchísimo y espero que estén disfrutando de este seminario. Muchas gracias. Entonces, sección 5, tenemos como de costumbre algunas preguntas. Ya ustedes deben saber la respuesta porque ya hemos hablado de esto. ¿Qué religiones se practicaban en la época de Abraham en Mesopotamia y Canaán? B. ¿Qué religiones se practicaban en Egipto en la época de José? C. ¿Cuáles eran las funciones del sumo sacerdote? Entonces, como siempre, les voy a dar 1 minuto y medio para que, por favor, discutan esas preguntas con su compañero o compañera. Bien, entonces, ¿cómo les fue? Estos temas realmente se ven más ampliamente en el curso de Historia y Geografía. Aquí simplemente es como un recuento. Ustedes ven ahí en sus cartillas el mapa de el viaje de Abraham hasta Canaán y de luego de Canaán a Egipto. Entonces recuerden siempre que Abraham fue sumerio. Creció en una cultura sumeria. ¿Eso qué quiere decir? Que también creció dentro de las creencias sumerias en torno a la religión sumeria. ¿Y cómo era la religión sumeria? Son politeístas. Y bueno, en este curso pues no se habla mucho de eso, en los cursos de historia sí. Se habla mucho sobre la religión de Sumeria. Incluso en Josué 24 dice lo siguiente. Dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales y se presentaron delante de Dios. Ahí ustedes en paréntesis ven que dice Elohim, porque es la palabra que se utiliza en hebreo. Y dijo Josué a todo el pueblo, así hizo Jehová, y entre paréntesis aparecen 4 letras, que es la transliteración del nombre de Dios, del Dios es decir, el Dios de Israel. Y aquí es algo que voy a hacer un paréntesis, porque de pronto en las traducciones no es tan evidente como en el texto en hebreo, y es que en el texto en hebreo el nombre propio de Dios son 4 letras hebreas que al transliterarlas pues resultan en la Y, la H, la W y la H, que a esas letras o esas consonantes se les agregaron vocales y de ahí resulta la palabra Jehová, Jehová. Pero en hebreo nadie, absolutamente nadie sabe cuál era la pronunciación original de las 4 letras. Por eso se dice que el nombre de Dios es impronunciable porque no se conoce el sonido original de esas 4 letras. Esas 4 letras se llaman tetragramatón porque son 4. Tetra es 4. Entonces, los traductores bíblicos cada vez que encontraron esas 4 letras en hebreo, lo tradujeron ya sea al español como Jehová. ¿Sí? Ahí cierro paréntesis, es para que ustedes vean lo interesante que es el texto en su idioma original. En el número 2, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, ahí están las 4 letras,
Dios de Israel. Dios es Elohe de Israel, que es el nombre en hebreo. En hebreo, Dios en singular es Elohe o El, y el plural de Elohe o El es Elohim. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. El otro lado del río es el río Éufrates. Por eso les puse aquí el mapa para que ustedes vean que aquí está el río Éufrates, ¿sí lo están viendo? Entonces en ese momento estamos en Canaán, en la época de Josué. Entonces para ellos la perspectiva geográfica es que al otro lado del río es al otro lado de este gran río que se llama el río Éufrates. Vuestros padres habitaron al otro lado del río, es decir, Sumeria. Esto es Taré, padre de Abraham, que eso ya lo habíamos mencionado ayer, que Taré fue un sacerdote del templo que quedaba en la ciudad de Ur. Taré, padre de Abraham, padre de Nacor, y servían a dioses extraños, así dice la traducción Reina Valera. Esos, en hebreo aparece la palabra, no aparece a dioses extraños, sino que en hebreo aparece a otros dioses, ¿sí? Es decir, en hebreo literalmente dice, y servían a otros dioses. Que en últimas pues estamos hablando de lo mismo. Elohim Ajerim. ¿Cómo se llaman esos otros dioses? Yo ya les conté ayer cómo se llamaban esos otros dioses. ¿Cómo se llamaban? En lengua sumeria se llaman los Anunnaki, porque esa es la lengua sumeria. En lengua sumeria, Anunnaki significa los que del cielo bajaron a la tierra. Ki es tierra, An es cielo. Y es interesante porque ellos representaban a An como una estrella. ¿Sí? Y mucho tiempo después, el dios principal, An o Anu, también se le llama es decir, An en sumerio, Anu en acadio, más adelante se le empezó a representar con un animal. Adivinen qué animal es. El buey. El buey. Entonces los cananeos por eso asociaban al buey con el dios principal, y eso puede ayudar a entender el por qué hicieron un becerro de oro, ¿recuerdan? Y por qué todo era alrededor de los bueyes. Porque el buey era la representación de la divinidad superior de ellos, o sea, de estos pueblos mesopotámicos. Y en la lengua que ellos hablaban, ese buey, el animal, tenía un nombre. Entonces, no sé exactamente cuál es el nombre, la pronunciación del nombre, pero en hebreo utilizaron el primer sonido del nombre del animal, ¿sí? Que es Aleph, el Aleph. Y de ahí sale la letra A. Es decir, la letra A de nuestro alfabeto es una reminiscencia de la palabra que representaba al buey, que representaba a la divinidad principal. ¿Qué les parece eso? Interesante, ¿no? Esto lo vemos mucho más en los cursos de historia, pero quería como darles esa información interesante para que ustedes entiendan cómo el Taré, el padre de Abraham, ellos servían a los dioses Anunnaki. Y en el 3 dice, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río Éufrates, y lo traje por toda la tierra de Canaán,
y aumenté su descendencia y le di Isaac. Es decir, lo sacó de aquí de Ur, lo llevó hasta Harán, luego hasta Canaán. Entonces, en pocas palabras, esa era la religión sumeria. Aquí tienen fotos de esos grandes dioses sumerios. El dios principal es el dios An o Anu, y miren cómo lo representaban. ¿Sí lo ven? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven representado? Exacto, es muy interesante. Tiene alas, es antropomorfo, es decir, tiene forma de humano. Tiene alas, ¿qué más tiene? Tiene barba, ¿sí? Tiene, no sé, como si tuviera un maletín, como el que yo cargo ahí, ¿cierto? Bueno, pues ahí no se ve muy bien. Todo eso se encuentra en los grandes museos. Si ustedes van, por ejemplo, al museo en Londres, hay un museo donde está todo esto. Aquí en Alemania también hay muchos museos, en el Metropolitano de Nueva York también se encuentran todas estas figuras. Entonces, como ustedes lo ven acá, An se casó con su medio hermana Antu, que eso ya lo habíamos visto ayer, y ellos tuvieron un hijo que se llama Enlil, que es el hijo legítimo. Entonces, que por favor entre nuestra invitada especial, un aplauso. Muchas gracias. Estamos hablando de la religión en la época de Abraham, politeísta. Estamos conociendo un poco sobre esa religión y un poco cómo lucían estos dioses en la época de Abraham, estos dioses extraños del cual habla el libro de Josué. Entonces, Enlil era este Dios, entonces mírenlo como, si ven, también tiene alas. Bueno, ustedes pueden observar también cómo lo representaban. Y también tenemos a el primer hijo de An y Antu, que es, digamos que el primogénito de ellos, pero sabemos que por las leyes de los sumerios, él no tenía los mismos derechos de herencia, de sucesión, que es Enki. ¿Sí lo ven? Entonces aquí está una imagen de cómo lucía ese dios Enki. Esos tres eran los dioses principales de los sumerios. Y también tenemos una diosa que es hermana de ellos, se llama Ninhursag. No tengo fotos de ella. No se dejó tomar fotos. Pero lo interesante de esto es que eso es un panteón de 12 dioses, y lo interesante es que ellos se casaban entre sí y tenían hijos. Digamos que eso era la creencia sumeria. Entonces, aquí hay algo que quiero que pongan mucha atención. Enki tuvo un hijo, es decir, Enki tuvo varios hijos según las historias sumerias, y un hijo de ellos se llama Marduk. ¿Y por qué Marduk es importante en la historia? Porque este Marduk va a ser el dios principal de la ciudad de Babilonia. Va a ser el dios principal durante la época del exilio. Entonces, Nabucodonosor, digamos que Nabucodonosor fue un emperador que estuvo en la época en que Marduk era la deidad principal. Eso es muy interesante que lo tengan en cuenta. Y también quiero que vean, por ejemplo, ayer les mostré sobre la diosa Inanna, ¿sí la ven acá? Inanna Ishtar. En este árbol genealógico de estos dioses mesopotámicos, Inanna Ishtar viene a ser la nieta de Anu, ¿sí? Sí, la nieta.
estos son los hijos, estos son los... No, sería la bisnieta. Porque ella es importante. Ayer hablamos cómo Inanna se volvió una diosa importante, la diosa de la fertilidad, de la sexualidad, y todos los templos se hicieron en honor a ella. En Canaán, por sincretismo religioso, tenemos a Astarte o Astarot. Entonces eso es un poco sobre la religión politeísta en Sumeria. Ahora, esta información que les voy a dar, óiganme bien, es información de tipo académico, no es de tipo teológico. Entonces, tengan mucho cuidado porque aquí es donde precisamente hay que hacer distinciones, que eso es información de tipo académico. ¿Y por qué lo hago? Porque recuerden ustedes que la historia es una ciencia y una ciencia pues sigue algo que se llama el método científico. Es decir, necesitamos la evidencia para poder decir que algo fue histórico, ¿sí? Entonces, esa es la rigurosidad de la historia. Entonces, los historiadores ante todo son científicos. Los historiadores tienen que corroborar todas las cosas que lean en los textos sagrados, no solamente los textos sagrados como la Biblia, sino como el Corán y todos los textos sagrados de todas las religiones del mundo. La información que está allí escrita, ellos la tienen que corroborar y ese es el trabajo de ellos. Hay mucha información que ellos han podido corroborar de acuerdo a sus criterios, otras no. No significa que porque ellos no han podido corroborar eso, no significa que no haya existido, ¿sí? Eso es importante que ustedes lo entiendan, porque es que el científico es muy cuidadoso. Es decir, por ejemplo, hay un ejemplo particular de Carl Sagan. Él fue un científico estadounidense muy famoso, Carl Sagan. Yo creo que ustedes alguna vez lo vieron por televisión, ¿sí? Él decía, miren, les voy a explicar. Supongamos que alguien dice que hay un fantasma en su habitación. Entonces yo le digo, muéstreme el fantasma. No se lo puedo mostrar, pero ahí está. ¿Sí? Entonces, eso es como un ejemplo un poco tonto, pero para entender cómo piensa un científico y cómo piensa una persona que no sigue, digamos, los métodos de la ciencia. El científico necesita tener la evidencia, ¿sí? Y la otra persona no necesita esa evidencia. Pero eso no significa que el fantasma no exista. El científico que dice, puede existir el fantasma, es probable que exista. ¿Sí ven la diferencia? Los científicos son cuidadosos y por eso ellos usan la probabilidad, la estadística. Entonces, ese es el discurso científico. El discurso de la fe no es diferente. El de la fe es más sí o no, blanco o negro. ¿Sí lo entienden? Entonces, por eso es que es muy difícil entablar como una reconciliación entre un científico y una persona de fe, porque para el científico, como necesita la evidencia, todo es con probabilidades. En cambio, la persona de fe es cree o no cree, falso o verdadero, ¿sí? Entonces, no es fácil. Entonces, esta información que está acá es netamente científica. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que los historiadores, cuando han analizado, digamos, toda la historia de los hebreos antiguos, ¿sí? Y cuando han analizado las religiones de esa época, ellos han encontrado un fenómeno muy interesante. ¿Cuál es el fenómeno? Claro, el politeísmo era la norma general en Mesopotamia, en Canaán, en Egipto, ¿cierto? Pero
dentro de ese politeísmo había un fenómeno particular. ¿Cuál era ese fenómeno? Que había muchas sociedades que reconocían que existían muchos dioses y diosas, pero solamente a uno de ellos veneraban o le daban el puesto más importante. ¿Sí me hago entender? A ese fenómeno los historiadores llamaron monolatrismo, que está allí. Monolatrismo es el reconocimiento de la existencia de muchas deidades, pero con la veneración consistente a una sola deidad. Eso, ¿por qué es importante? Porque para estos historiadores, los hebreos antiguos, los más antiguos, eran monolatristas. Eso es lo que dicen esos historiadores. Entonces ellos dicen, por eso fue que los hebreos antiguos eran idólatras, porque en su mentalidad eran monolatristas. Ellos pensaban que el Dios de sus padres era el Dios principal de todos los dioses cananeos. Eso es como la interpretación que hacen esos historiadores. Y incluso dicen que muchos de esos hebreos antiguos confundían a ese Dios principal de sus padres con Baal, ¿sí? Y por eso podría explicar el por qué existía el de hacer los cultos a Baal, porque en la época de los reyes, digamos que existía mucho el culto Baal, porque todavía no había una concepción clara de ese monoteísmo puro, ¿sí? Esa es la interpretación de los historiadores. Yo la puse acá porque me pareció muy interesante la explicación de los historiadores. Como les dije yo a ustedes, muchas veces la historia como ciencia, digamos que puede complementar la fe y viceversa, ¿cierto? Entonces simplemente allí está, no vamos a abordar todo esto, pero aquí hay elementos que pueden ayudar a entender mucho cómo pensaban los antiguos hebreos. Los antiguos hebreos. Y cuando hablo de los antiguos hebreos, estoy hablando más o menos en la etapa después de José y prácticamente hasta los reyes. Digamos que en esa etapa es donde ellos sitúan este fenómeno del monolatrismo. Como yo les había dicho el día de ayer, digamos regresándonos un poco en el tiempo, en Sumeria, como todo era debido a los dioses, una característica es que esos dioses eran antropomorfos, es decir, que tenían forma humana, pero también tenían rasgos animalescos. Por ejemplo, tenían alas o tenían garras, ¿sí? Así los ve uno, por ejemplo, en los museos. Otra concepción que tenía la gente sobre todas estas deidades era que estos dioses eran inmortales. Esa era una característica principal. Otra característica principal de todos estos dioses mesopotámicos es que los dioses eran crueles y vengativos. Es decir, existía mucho miedo. Y ese miedo era el que precisamente hacía que muchos de estos pueblos hicieran rituales, holocaustos y muchas cosas para apaciguar precisamente la ira de todos estos dioses. Otra característica es que el poder de los dioses era ilimitado y sobrenatural, es decir, las sociedades mesopotámicas pensaban que la lluvia, el frío, todos los fenómenos naturales venían de esos dioses. Entonces es importante que ustedes entiendan eso para que entiendan cuál era la mentalidad de los mesopotámicos, de los sumerios y también de los cananeos. Y también otra creencia generalizada era que los seres humanos habían sido creados para el servicio de los dioses.
Entonces, y también las sociedades mesopotámicas creían en la existencia es decir, aquí tenemos los dioses y las diosas, pero también hay otros seres como intermedios. ¿Cuáles son esos seres intermedios? Tenemos los demonios, los genios, los espíritus, todo eso era como las creencias en las religiones mesopotámicas. Entonces, los dioses eran los que hacían las cosas buenas o malas a la gente dependiendo de la voluntad de ese dios. Por eso las personas vivían como en un miedo por alguna deidad, porque como eran vengativos los dioses, eran crueles, entonces existía mucho miedo. En el tema 5.2, ustedes tienen una figura que se llama, ese es el templo mesopotámico. Este templo existe hoy en día, existe en las ruinas. Voy a buscar rápidamente aquí por internet. Existen las ruinas de este templo. ¿Saben cómo se llama? Este templo se llama el Sigurat. Y acá les voy a mostrar fotos del Sigurat. Este templo existe. Está en Irak, mírenlo. Lástima que uno no pueda ir a Irak a subir los escalones del templo, pero sería espectacular. Pero este templo, miren, si ven aquí están las escaleras que van al templo. Miren aquí, vamos a ver si hay una vista aérea. Miren, aquí están los soldados cuando hubo la guerra de Irak. Ellos estuvieron allá. Aquí hay una vista aérea. Las características de estos templos mesopotámicos son tripartitos, es decir, tienen tres partes fundamentales. Aquí están las escaleras, hay un lugar, también hay un lugar santo en ese templo, y también hay un lugar santísimo que es la punta, y es de forma piramidal. Estos sigurats son parecidísimos a las pirámides mayas, muy parecidas a las pirámides mayas, porque las pirámides mayas no son en punta, sino son escalonadas. Entonces, esos eran los templos. ¿Qué pasaba en estos templos? Que es lo interesante. Vamos a volver aquí a la cartilla. Entonces, esta escalera es para las procesiones. En las historias sumerias, cuentan los sumerios en sus historias, que obviamente para los historiadores son mitología, pero esto es lo que está escrito. Dicen que sus dioses eran físicos, eran de carne y hueso, y que un día se fueron y quedaron a cargo los sacerdotes. Y ya después lo que hicieron fue hacer imágenes para recordarlos a ellos. Y esas imágenes empezaron incluso a exhibirlas al pueblo en procesiones. Ustedes saben que, por ejemplo, en la Iglesia Católica hacen la procesión. Eso también lo hacían en estos templos, sacaban a sus dioses, ¿sí? Que ya no, digamos que eran las reminiscencias de lo que alguna vez habían sido según ellos. Entonces hacían la procesión, ¿sí? ¿Y por qué hacían la procesión? Porque se suponía que al pasear a esta deidad por la ciudad, todos iban a ser bendecidos por esta deidad, ¿sí? Ya se lo están imaginando, ¿no? Este templo estaba lleno de sacerdotes. Este templo estaba administrado lleno de sacerdotes, y ustedes ven que aquí arriba hay un santuario. Ese es el lugar más importante, que solamente allí está el sumo sacerdote de ese templo. Según los sumerios, los antiguos sumerios cuentan, por eso les digo, esas son historias que para
la ciencia son mitos, pero son las historias que están ahí, en las tablillas. Dicen que esa era la habitación del Dios cuando estuvieron de forma física. Eso es lo que cuentan esos sumerios. Y que cuando ya desaparecieron, pues obviamente ya no llegaban a su habitación, sino que ahí se hacían, eran ofrendas y se hacían rituales para el Dios. Y más adelante los reyes empezaron también a tener acceso a ese santuario. Eso era un poco para que ustedes se ubiquen de lo que estaba pasando en la Mesopotamia, en la ciudad de Ur. Lo interesante es que si el padre de Abraham era sacerdote, él fue seguramente, probablemente, miren lo que estoy diciendo, probablemente, y quiero que de ahora en adelante se acostumbren, que no digan, es que el profesor Iván dijo esto y dijo lo otro y lo aseveró. Yo no he aseverado nada. Primero, no lo estoy diciendo yo. Yo solamente estoy diciendo lo que dicen otros. ¿Sí? Muy diferente. Tercero, ellos dicen probablemente. Por favor, no me vayan a meter en chismes. Entonces, si esto existe, si existen este templo físico existe hoy en día, estaba en la ciudad de Ur, probablemente acá estaba Taré ministrando. Es una probabilidad muy alta. Entonces, cada ciudad sumeria tenía su dios patrón. ¿Sí? Y ustedes quieren saber qué dios patrón existió más o menos durante la época de Abraham. Nadie lo sabe, pero los historiadores dicen que más o menos hacia el año 2500 a.C., el dios patrón de la ciudad de Ur era el dios Nanar o Sin, el dios de la luna, que ustedes lo ven ahí. Si lo ven, ustedes lo ven sentado, ustedes ven la luna y acá ven a sus súbditos. El dios Nanar o el dios Sin. Y se me devuelvo un poquito a la genealogía de esos dioses. Ustedes ven aquí al dios Nanar o Sin, que según esta genealogía es el padre de la diosa Inanna. Entonces, en pocas palabras, este panteón de 12 dioses se volvieron los dioses principales de toda la Mesopotamia y empezaron a cambiar de nombres según la cultura. Y los cananeos llamaron a sus dioses principales Baal y su esposa Astarot. Bien, ya hablamos de los sacerdotes. Como dato curioso, como en esa época ellos también sabían de la existencia de otros seres intermedios, que eran esos demonios, esos genios. Yo hablo de genios, ¿por qué? Porque en los musulmanes ellos creen en los genios como una especie de espíritus, que seguramente ustedes habrán visto la película de Aladín, de la lámpara de Aladino, que sale un genio. Eso es algo mucho de la cultura árabe de los musulmanes. Eso también se creía en Sumeria. Incluso existían, según lo que se ha encontrado, es que había muchos sacerdotes exorcistas también. Es decir, en esos templos había sacerdotes para todo. Era una organización muy grande, la administración de ese templo. Ya habíamos hablado sobre la prostitución sagrada, eso lo hablamos ayer, cómo los templos eran los templos dedicados a Inanna o Ishtar o Astarot para la fertilidad, en donde existía la prostitución sagrada tanto de hombres como de mujeres, y obviamente las vírgenes eran las más apetecidas. Y hay otros temas por ahí interesantes que ustedes todavía no están en capacidad de escuchar.
Se los dejo de lectura para la casa. Bien, entonces vamos a hacer una pequeña pausa porque vamos a hacer un aviso, ¿cierto? Y también, sí, vamos a hacer vamos a hacer un pequeño corte para esto. La información que acabamos de presentar por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buen día a todos. Les habla Iván Darío Moreno. Quiero invitarlos a todos a un seminario muy interesante sobre mitos y realidades del sueño el próximo 18 de diciembre, de las 9 de la mañana, hora de Colombia, hasta las 6:30, hora de Colombia. Va a ser un día completo de temas súper interesantísimos porque el sueño es algo que de pronto ignoramos o no le prestamos mucha atención, pero si queremos tener una mejor salud, necesitamos realmente ponerle más atención a cómo dormimos. Entonces, en este seminario, pues les voy a explicar a ustedes un poco sobre la biología del sueño, qué es dormir, cuáles son las etapas del sueño, qué es lo que pasa durante el sueño desde el punto de vista biológico, qué es lo que debemos hacer para tener un sueño más óptimo, qué es lo que no debemos hacer antes de dormir, la relación del sueño con el estrés y la ansiedad, por qué muchas personas sufren de insomnia, porque a veces se nos dificulta dormir, o sea, todas estas cosas las hablaré en el seminario, porque es importante que hoy en día nosotros entendamos el valor de dormir bien, tener un sueño óptimo. Entonces, si quieren más información, dejen sus datos y los estaremos contactando. Los espero pronto en este gran seminario sobre mitos y realidades del sueño.